Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Petronio que se llama El Satiricón. Petronio fue un escritor romano que nació en el primer siglo después de Cristo, entre los años 14 y 27, y que se murió o se suicidó más bien cerca del año 62, aunque eso no es del todo seguro. Dicen algunos que se murió en el 65, otros que en el 62. Pero lo que sí es seguro era que pertenecía al círculo de los íntimos de Nerón, que era conocido por ser el juez de todo refinamiento, arbiter elegantiarum, y que por eso, pues, además de pues, ser bastante influyente, termina por hacerse de enemigos y, o sea, crea intrigas al interior de el palacio. Y bueno, um, las influencias de esta obra, es decir, del Satiricón, pues son básicamente dos. Había dos grandes nombres en ese entonces. Uno es Ovidio y otro es um, el asno de oro, es decir, Apuleyo. Y, y en cuanto al género, aquí nos dicen en la introducción que está hecha por un francés que se llama Pierre Grimal, que muy seguramente es un experto en cultura clásica y griega o antigua en general. Él nos dice que es seguro decir, es decir, no se toma un gran riesgo al decir que el satiricón nació de la unión de dos géneros preexistentes, la sátura y la milesiana. También había otro género que podría haberlo influido, que es la comedia boutiquière, es decir, de taberna. Y no es exactamente una sátira, aunque sí hay quienes afirman que pues Petronio se estaba burlando de sus coetáneos como Séneca o pues otros de los estoicos con quienes pues no se entendía del todo bien. Ya llegaré a eso del estoicismo y del epicureísmo, pero antes, bueno, habría que acotar una sola cosa que me parece que es importante. Además de estos nombres que ya dije, es decir, Ovidio, Apuleyo y los géneros que en este tiempo se ejercían, pues la gran influencia es evidentemente Homero. Y um, a, a través, bueno, más bien como consecuencia de Homero, pues estaría Ovidio, ¿no? Aunque también en la introducción nos dicen que Petronio, como era bastante refinado, pues también admiraba mucho a los poetas, es decir, a Sófocles y a Esquilo. Y esto me parece importante porque en el libro, en muchas ocasiones, se nos va a recordar cómo antes, pues, de como el, el medioevo cristiano y pues esos 1000 años de cristianización y de neoplatonismo, pues había todo un panteón que pues formaba parte del imaginario de los romanos y por eso pues hay una querella entre los epicúreos y los estoicos. Pero bueno, veamos primero de qué va este libro, esta suerte de sátira. Como ya dije, uno de los grandes nombres de entonces era Homero, ¿no? Y por ende, esto que está narrando aquí Petronio, pues sería más o menos como un chiste, en la medida en que pues no es un poema épico, no es la cólera de Aquiles que aquí nos va a cantar, sino pues una oda, bueno, no, ni siquiera es una oda, es como una historia, un relato que comienza con un tal Encolpe o Encolpo, no sé cómo se diga en español, yo lo leí en francés, pero es Encolpe, que es un joven que acaba de salir de la adolescencia
y que por una u otra razón, una razón desconocida, está siendo perseguido por el dios Priapo, que si no me equivoco es el dios de la fertilidad. Y él, junto a sus compinches, es decir, junto a Gitón y al Silta, van a ir de pueblo en pueblo por el Mediterráneo haciendo fiesta y pues llevándose bastantes sorpresas en sus aventuras. Hasta que conocen a un poeta que se llama Eumolpö. Y él, pues, digamos que va a fungir así como de maestro, aunque no es tanto como su maestro, es bastante griega, es influencia también de como, pues, el poliamor, podríamos decir, o bueno, como de las relaciones no monogámicas. Y eso es como, eso podría quedar más claro si tomamos en cuenta eso que estaba diciendo antes de, um, pues, los epicúreos y los estoicos. Aunque, bueno, o sea, lo que se narra aquí más concretamente es, como decía, pues las bacanales en las que participa el protagonista y pues sus aventuras sexuales, además de que, bueno, aquí se ve que también pues de estas aguas tomó alguien como Boccaccio, porque en algún punto, después de cenar o de beber bastante, la gente se pone a contar historias, como en el de Camerón. Y um, la cuestión filosófica, digamos, o pues sí, más teórica, tiene que ver, o es más fácil entenderla si tomamos en cuenta quién era Petronio y su poca o nada de simpatía que tenía por los estoicos, porque el epicureísmo, a diferencia de lo que se cree hoy, no solo es como hedonismo, es decir, no solo es creer que la vida solo está aquí para tener, o sea, la vida solo es tener placer o sufrir lo menos posible, sino que um, los epicúreos, a diferencia de los estoicos, no creen en el destino, pero sí creen en la fortuna. Es decir, creen que hay algo que causa que las cosas sucedan, pero no que hay como algo que va a justificar todo a final de la vida. Y eso es bastante interesante en algún punto de la introducción y del libro mismo, porque pues ahí se ve el contraste con la religión cristiana, ¿no? Y, por ejemplo, la sobriedad que hay al momento de adornar las tumbas. Decían que los romanos adornaban sus tumbas con muchos símbolos de la vida, y en cambio una tumba cristiana pues es bastante más sobria. Y aquí nos enseña también el que hizo la introducción que um, los estoicos, más bien, perdón, los epicúreos se habían librado de la deisidaimonia. ¿Qué quiere decir esto? La deisidaimonia es el miedo a los dioses. Los epicúreos ya no creen en los dioses. Y pues eso les permite afirmar la vida, por decirlo muy nietzscheanamente. Pero bueno, vamos a leer lo que dice aquí en la introducción. Dice, uno puede suponer, porque sus teorías estéticas reposan sobre la convicción de que la naturaleza es la medida y la regla de todas las cosas, que hay como una cierta teoría del arte o en cierta medida una filosofía petroniana. A decir verdad, una idea no es tan original en este tiempo, la idea de que la naturaleza es la medida y la regla de todas las cosas. Había una naturaleza estoica, una naturaleza epicúrea, y los lejanos discípulos de Aristóteles uh, también compartían esta idea de la causa de lo natural. Petronio parecía no tener más que poca simpatía por los estoicos, quizá a causa del aburrimiento que debía causarles sus propósitos, la vista o la perspectiva misma de Séneca, aunque los dos, en el fondo, hayan defendido causas vecinas. Me parece bastante más probable que Petronio haya experimentado una simpatía particular por el epicureísmo. El cuadro que aquí presenta es el de una humanidad
y llevada por el placer bajo todas sus formas. Trimalquión cena como si cada instante debiera ser el último. Parece admitir que su muerte no abolirá totalmente su sensibilidad, que subsistirá algo de él, pero las ilusiones prestadas a este punto a Trimalquión no son seguramente eh, compartidas por el escritor. Tolerancia frente al espectáculo del mundo, moderación en todas las formas de la pasión, vanidad de las resoluciones dramáticas, todo aquello parece bastante bien, parece pertenecer bastante bien o bastante con justeza a ese epicureísmo elegante de ninguna forma escolar, bastante seguido denunciado por Séneca, que veía practicarlo a, alrededor suyo. Este epicureísmo, aunque incluso somero, implicaba que ya no se podía creer en la intervención de los dioses en el mundo. A lo mucho es compatible con una cierta fe en la astrología como medio de descubrir las leyes del mundo y el encadenamiento de las causas. Eso es lo que yo llamaba fortuna. Y sí, hay una escena en la que hay todo una larga descripción sobre lo que representa cada signo del zodiaco. Pero bueno, a ver si la puedo encontrar. Si no, lo que yo quería mostrar era más bien, pues como diría Enrique Vilamatas, la única forma de ser contemporáneo es ser anacrónico, ¿no? Y pues este libro, que fue escrito en el primer siglo después de Cristo, parece tener una vigencia bastante inaudita porque pues um, ya mm, desde entonces se denunciaba lo que hace un siglo denunciaba ya Walter Benjamin, ¿no? Con el capitalismo como religión. Ya desde aquí se está denunciando cómo hay un cierto decadentismo por parte de pues las artes y las ciencias y el conocimiento en general debido a la influencia del dinero. Entonces aquí dice, uh, nadie cree eh, ya que el cielo es el cielo, nadie observa o guarda ayuno, nadie hace caso por nada del mundo de Júpiter, pero todos con los ojos cerrados pasan su tiempo a contar su dinero. Y un poco más adelante hay una reflexión similar, pero ya sería en el momento en el que Encolpo conoce a su maestro, es decir, a Eumolpo, el poeta, y justamente como todo buen poeta, pues es pobre. Y hay reflexiones muy importantes sobre eso, bueno, que me parecieron igual bastante vigentes como esta, que dice, yo no sé cómo, pero el genio tiene por hermana a la miseria. Y dice después el mismo Eumolpo, uh, aquí dice... Me preguntaba por las razones de la decadencia actual que había dejado morir las bellas artes, entre ellas la pintura, desaparecida sin dejar ningún rastro de ella misma. Y le responde Eumolpo, el poeta. Es el amor del dinero que ha causado esta revolución. En los tiempos antiguos, cuando sabíamos todavía apreciar el mérito desnudo, las artes liberales eran florecientes o estaban floreciendo. Una noble emulación empujaba a los hombres a poner en evidencia los descubrimientos que podrían ser útiles para los siglos por venir.
Es así como Demócrito logró extraer lo más o lo más posible de lo más simple, y que para conocer las virtudes de los minerales y las plantas consumía su vida en experimentos. Eudoxo envejeció en la cima de la más alta montaña para asir los movimientos de los astros y del cielo, y Crisipo, con el fin de um, ser suficiente o de bastar a su tarea como inventor, se purgaba 3 veces el espíritu con el elébora. Y bueno, antes de esta reflexión había una imagen que me pareció súper potente, que es justamente como lo que yo creo que es como el masoquismo contemporáneo, es decir, la insatisfacción. Y aquí pues nos recuerda muy bien que esa imagen ya existía desde la antigüedad, y pues es la de Tántalo. Y aquí nos dice quién es Tántalo. Dice: él no puede beber en medio de las olas, ni a coger los frutos colgantes de los árboles. El desafortunado Tántalo, a pesar de que su deseo lo oprime. Tal será la imagen de el potente rico, que eh, tiene escalofríos de miedo al acumular y acomodar sin cesar su hambre en su boca seca o disecada. Y bueno, hay otra parte en la que pues va a retratar algo que pues ya no es tan mitológico, sino pues más como actual. En alguna de las peripecias de el protagonista pues tiene que huir porque, como decía, pues lo está persiguiendo una deidad, y a pesar de que pues él sea como digamos ateo y pues esa persecución lo va a llevar a otras latitudes, a lo que ahora es bueno, el Mediterráneo, es decir, a Italia. En algún punto va a Crotona, pero también a Pusol, o sea, como a alguna parte del Mediterráneo. Y aquí nos describe que para hacerse pasar desapercibido, lo que quiere hacer es disfrazarse, y hace una lista de, digamos, como las razas del mundo, que no son pues ni los romanos ni pues lo que queda de los griegos. Y dice, mm, a ver, Eumolpo, como buen hombre de letras, tiene seguramente tinta consigo mismo, o trae tinta. Usémosla, o ocupemos este recurso para um, pintarnos de negro la cabeza, de la cabeza a los pies. Disfrazados así, disfracémonos así como esclavos etíopes, y seremos a tus órdenes, dichosos de no tener nada que temer, o no tener que temer los ultrajes injuriosos del suplicio, y nuestro cambio de color um, engañará a nuestros enemigos. Y dice Hiton, perfectamente, circunscribámonos a esto. Y ya que estás en esas, ¿por qué um, no nos ponemos aires de judío? Um, Perfóranos las orejas para que nos parezcamos a los árabes. Pasemos sobre nuestros rostros algo de um, uh, como arena, ¿cómo se llama? Arcilla, para que los galos nos reivindiquen como sus hijos, como si el color únicamente pudiera modificar los rasgos del rostro. Y
que no hiciera falta que todo estuviera en armonía para que la mentira pueda sostenerse. Y bueno, ahí va a seguir igual pues burlándose de esta idea, pero y ya pues para terminar quisiera solo hacer alusión a uno de los últimos pasajes del libro en el que de nuevo se hace referencia a pues la autoridad, es decir, al ciego de Homero, y aquí va a haber como pues una suerte de parodia, aunque en realidad no es una parodia, sino es un refrito de la Odisea. No, no es cierto. De la Iliada, claramente. Y aquí dice, o sea, bueno, se llama La Guerra Civil y es un poema que nos va a recitar Eumolpo, el poeta. Y es muy bello, bueno, es bastante bello porque pues ahí se ve cómo pues los romanos asimilaron a los griegos. Es decir, por ejemplo, o sea, por un lado ya no se va a hablar de Zeus, sino de Júpiter, ya no se va a hablar de Ares, sino de Marte, Plutón, y bueno, como decía aquí, queda igual de manifiesto como pues ellos creen, si no en el destino, sí en la fortuna. Dice, la fortuna había dado lugar a tres, o había dado a luz a tres jefes, y a los tres, la fatal Enio los enviaba lejos uno del otro bajo la masa de sus trofeos. Y a ver, más adelante va a hablar de cómo se llamaba Nápoles o el nombre poético de Nápoles, que era Parténope, y los territorios de la gran Dicarsis, es decir, de Puteoli, o sea, Pusoles, que es también la actual Italia. Y aquí hay como después una loa a la diosa Fortuna, dice, oh tú que tienes en tu poder las cosas humanas y divinas, Fortuna, tú que no puedes sufrir una potencia demasiado estable, tú que amas sin cesar lo nuevo y que rechazas pronto tan pronto lo que posees, no te sientes vencida por el equilibrio romano, no puedes quitar más esta masa o no puedes deshacerte de esta masa destinada a perecer. La nueva generación romana tiene ella misma su potencia en el odio y apenas puede sostener el edificio que ha elevado. Ve por todos lados el lujo en el que se englute el fruto de los lacayos y esas fortunas ciegamente um, destinadas a su pérdida. Ellos edifican casas de oro cuyo frente se eleva hasta los astros y hacen recular las aguas frente a la piedra, nacer el mar donde se encuentran los campos y transformar el orden de las cosas, se rebelan contra la naturaleza. He aquí incluso que ven mi reino o tienen bajo la vista mi reino. La tierra se abre, minada por sus trabajos insensatos. Las montañas donde uno va a trabajar descubren
sus antros en los sordos gemidos, y en este curso hacia la piedra uno encuentra inútiles empleos. Los manas infernales vienen a esperar abiertamente el cielo. Actúa entonces, oh fortuna, cambia tus rasgos pasibles por una cara de guerrero. Despierta a los romanos, enriquece nuestros reinos de nuevos funerales. Desde hace tiempo mi rostro no se ha bañado en sangre, ni mi querida Tisífone no ha podido um, mojar en esta sangre sus miembros alterados. Sí, después de la época de la epopeya de Sila, eh, ella no se ha embebido en sangre, donde la tierra escalofriante ha producido la luz de um, la luz de uh, humedad. No, es que no es humedad, sino como moho engrasado de este, de este líquido espantoso. O sea, ahí está hablando de la sangre. Pero bueno, creo que ya hablé demasiado. Y bueno, la verdad es que es bastante bueno, es muy complejo, pero al mismo tiempo, pues divertido. No, no tiene ese tono serio de pues la época, de la épica, pero no por ello deja de ser poético. Y pues nada, lo recomiendo. Así que pues si les gustó este video, pueden darle like, igual pueden suscribirse a mi canal, también pueden dejarme comentarios, pueden darle like, igual pueden seguirme por Instagram, pueden compartir mis videos y pues nada, nos vemos pronto.